y vamos a hablar un poco acerca de la historia de la administración y comenzaremos desde la antigüedad. ¿Qué sucedía en la antigüedad? El trabajo pesado, el trabajo fuerte, el trabajo que no era intelectual era considerado humillante y era realizado por esclavos. Estos esclavos no eran considerados personas, eran comercializados como mercancía y recibían un trato muy cruel. No había ninguna prerrogativa, ningún trato justo, ningún beneficio, solo se les daba el mínimo necesario para que sobrevivieran, y eso porque tenían que seguir trabajando. Sin embargo, muchos morían por las crueles condiciones de trabajo a las que estaban sometidos. Y aun cuando estas grandes obras realizadas, estas grandes obras de infraestructura requirieron de un trabajo intelectual de planificación, de organización, de control, pues este trabajo estaba lejos de ser considerado gerencia por justamente el trato cruel que se le daba a la parte humana. En el Imperio Romano, la sociedad estaba dividida entre ciudadanos y no ciudadanos. Los esclavos y libertos, que los libertos eran esclavos que habían conseguido de alguna forma su libertad, sea porque el dueño se las concediera, o sea porque la habían comprado, o fuere porque ellos se la habían ganado en un combate. Estos esclavos y libertos no eran considerados ciudadanos, por ello ellos no tenían derechos. Tenían deberes, obligaciones, sí, pero no eran considerados derechos. Igual las mujeres tampoco eran consideradas personas, eran consideradas seres inferiores, más o menos al par de un animal. Los ciudadanos, por su parte, podían ser de la plebe, que no tenían jerarquía ni riquezas, o podían ser nobilitas. Los nobilitas eran patricios o plebeyos. Los patricios eran nobles, tenían dinero, tenían derecho a educación, ellos se dedicaban a las ciencias y a las artes y al ocio. Y los plebeyos con riqueza también eran de estos nobilitas, ¿verdad? Y además estaban los administradores del imperio, que eran los senadores, los cónsules, los procónsules, los ediles. Eran funcionarios públicos de alta jerarquía. Ellos tenían el lugar de mayor privilegio en la sociedad, eran representantes de los césares o representantes del representante de los césares. Ahora, ¿cómo había llegado el Imperio Romano? Vamos a ver cómo estaban organizados ellos. Ellos tenían una organización bastante lineal, ¿verdad? Tenían a los patricios en la punta de la pirámide. Los administradores del reino o del imperio eran de la clase patricia. Estaban los clientes, que eran los plebeyos enriquecidos, ¿verdad? Los patricios poseían tierra, ganados, esclavos, tenían trato con los clientes o eran dueños de los clientes, incluso podían dedicarse al culto en la familia, o sea, o podían ser entregados por la familia para que se dedicaran al culto a los dioses, ¿verdad? Y los plebeyos, que eran comerciantes y artesanos, eran pequeños propietarios o pequeños agricultores, y ellos, si se endeudaban, podían llegar a ser esclavos. Y los esclavos, pues que ya hemos dicho que eran los que hacían los trabajos fuertes, ¿verdad? Los ciudadanos tenían derecho a ejercer y a tener representación ante las autoridades y podían disfrutar de educación y de libertades. Ellos podían poseer, como hemos visto, y podían entonces tener esclavos que trabajaran para ellos y ellos dedicarse sencillamente al ocio. El Imperio Romano se expandió y se consolidó a través del uso de un ejército organizado, disciplinado, equipado, capaz de conquistar tierras muy lejanas, y probablemente ese haya sido el mayor aporte en cuanto a la administración del Imperio Romano, además del derecho que dejó. Ahora, las regiones que ellos sometían se convertían en regiones tributarias de Roma, o sea, ellos le rendían impuestos a Roma.
Roma era la capital. Y estas regiones enviaban a Roma sus productos agrícolas, pecuarios, de minería, etc. Ellos enviaban estos productos a Roma a través de vías que esos mismos pueblos que se sometían construían. Y todas esas vías llevaban a Roma. De ahí quedó el dicho de que todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque justamente Roma era la capital del imperio y ellos tenían que comunicarse. De Roma venían las órdenes, de Roma venían todos los edictos, todas las leyes, y ellos tenían que llevar a Roma todos sus negocios. Ahora, ¿qué sucedió? Lord Acton dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Roma ejerció poder absoluto durante siglos a lo largo del imperio. Ese poder absoluto que Roma ejerció lo corrompió. Debilitó las estructuras del imperio. Progresivamente las altas esferas de mando, tanto ciudadano como militar, fueron tomadas por la degradación, por la corrupción, por la indisciplina, por la falta de atención a las necesidades de la infraestructura, porque esas vías llegaron a estar destartaladas e inseguras. El ejército se barbarizó. Y entonces los pueblos bárbaros, justamente, que ellos los llamaban, porque eran pueblos que no estaban sometidos a Roma y ellos los llamaban bárbaros, esos pueblos bárbaros vecinos fueron invadiendo el imperio, a punto que el imperio pues se debilitó. El imperio se dividió en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. Pero adicionalmente estaba sucediendo por debajo de las estructuras que venía una fuerza transformadora que justamente fue muy importante después, el cristianismo. Aquí vemos la gráfica del Imperio Romano, cómo el Imperio Romano abarcó tan grande extensión de tierra, una grandísima parte de Europa, de Asia y de África. O sea, fue un imperio muy grande. En la línea blanca que vemos, allí notamos cómo llegó allí a dividirse después el imperio, en la parte a la izquierda el Imperio Romano de Occidente y la parte de la derecha es el Imperio Romano de Oriente. Desde la muerte de Jesucristo, los seguidores de Jesucristo habían sido perseguidos. De hecho, Jesucristo fue muerto, dicen por el pueblo romano, pero realmente, ciertamente quienes ejecutaron fue el ejército romano, pero fueron por los mismos judíos, ¿verdad? Y los judíos empezaron a perseguir también a los seguidores de Jesucristo, al punto que ellos tuvieron que esconderse en catacumbas, esconderse en las construcciones donde enterraban a los muertos, donde sepultaban a los muertos. Ahora, el Imperio Romano había caído en su propia degeneración y el cristianismo proclamaba los ideales de Jesucristo, pues todas las enseñanzas de Jesucristo, que eran la pureza, la igualdad, el trabajo honesto, el servicio, la libertad. Y esos postulados, la gente que los abrazaba, los transformaba sus vidas. Y así ellos fueron ganando poco a poco, muy poco a poco, personas, aún entre las clases nobles. Entonces, cuando se dieron cuenta los administradores del imperio, esos postulados del cristianismo fueron considerados subversivos porque iban contra el orden que ellos tenían establecidos. Al ser apresados los cristianos y ser perseguidos, ellos fueron dados a las bestias en los circos para que se los comieran, los ponían a luchar sin armas, eran sometidos a crueles humillaciones, eran crucificados ellos también, eran quemados. O sea, los cristianos fueron muy perseguidos. Ahora, ¿qué sucede? Lejos de lo que esperaban, que era acabar con los cristianos. Incluso Nerón llegó a incendiar Roma y a culpar a los cristianos para criminalizarlos, ¿verdad?
El cristianismo más bien siguió ganando adeptos. Mientras más los mataban, la gente se quedaba admirada de que ellos iban a morir y morían con tanta dignidad y morían hasta con gozo, pues porque era un gozo morir siendo cristianos. Entonces, eso confrontó a los habitantes del Imperio Romano con el mismo paganismo y la corrupción que tenían en el imperio. Y la gente se convertía muy rápidamente. Aquí a la derecha vemos un pescadito que utilizan los cristianos como símbolo. Así se identificaban en las catacumbas, así se identificaban ellos. Entonces, ellos dibujaban en la tierra un pescadito y el que sabía lo que significaba era porque también era cristiano. Esa era la forma de decirse que ellos eran cristianos. Ictus es pescado en griego, ¿verdad? Y realmente para los cristianos era un acrónimo de Jesucristo. Jesucristo, Dios y dueño y Señor, ¿verdad? Dios nuestro y Señor. Sí, Jesucristo, Hijo de Dios el Señor. Entonces, eso era lo que significaba el ictus para ellos, lo que significaba era Jesucristo y ellos se identificaban como cristianos. Ahora, Constantino el Grande, Constantino I, era un emperador y muy astutamente se hizo bautizar como cristiano. Pero es que, claro, se estaba generando una lucha entre el paganismo romano, que tenía muchísimos dioses, y el cristianismo y el imperio. Entonces que era emperador, dijo, no, yo me voy a bautizar. Entonces lo que hizo fue unir los postulados del cristianismo, o sea, sacar del cristianismo lo que le interesaba y lo unió con los postulados paganos de los pueblos. Entonces fue así como salió la iglesia romana. Él lo hizo para relajar las tensiones sociales y políticas que se estaban ocasionando en el imperio con el cristianismo. Entonces, así Constantino se convirtió en el primer líder de la Iglesia Católica y con ello pues dividió el imperio. El imperio se dividió y él nombró capital del imperio a Constantinopla, lo que es ahorita Estambul, en Turquía. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí vemos los dos imperios, pues el imperio romano de Occidente que se desmembró por las invasiones, las invasiones bárbaras, ¿verdad? Y quedó el imperio romano de Oriente con su capital Constantinopla, que fue lo que se llamó después el imperio bizantino. Al confluir el poder imperial de Constantino, tanto el religioso como el político, entonces la iglesia católica, la iglesia que Constantino creó, era la iglesia universal, que era la iglesia católica, justamente católico significa eso, universal. Y se convirtió en un gran poder porque tenía no solo el poder religioso, el poder espiritual sobre la gente, sino también el poder político. Y ese poder entonces vino a dominar el mundo occidental y gran parte del mundo oriental por casi 10 siglos. Allí terminaría lo que nosotros diríamos que es la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Hay autores modernos que consideran que esta Edad Media es continuación de la Edad Antigua. Bueno, aquí damos las dos perspectivas. ¿Qué sucedió entonces en la Edad Media? Como el cristianismo decía que no debía haber esclavos, sino hombres libres, la esclavitud se abolió, entre comillas. Los esclavos se convirtieron en trabajadores de los campos, pero estos campos pertenecían a los señores de la nobleza. Los señores de la nobleza eran los que poseían las grandes extensiones de tierra. El clero, pues los sacerdotes, los obispos, claro, ya también poseían poder político y pasó a ser una parte, una clase muy importante, en especial el alto clero, porque el clero se dividía en alto clero y bajo clero.
Los artesanos surgen. ¿Quiénes eran los artesanos? Trabajadores de oficios. Esto fue muy importante porque ellos surgen como grupo económico y social, promovieron el intercambio de bienes y servicios en ferias. Ellos organizaban ferias como las conocemos ahorita, si la feria que si de hortalizas o ferias de muebles o ferias de telas, y entonces con ello se intercambiaban sus productos. Y ellos se agruparon en lo que se conoció como gremio, justamente la agrupación de artesanos del mismo oficio, ellos lo llamaron gremios. Estos gremios luego se convirtieron en o sea, gremios o guildas, fueron los que se convirtió después en las ciudades ya eh, enfocadas hacia el comercio, porque las ciudades existían, y lo vamos a ver ahorita, pero existían alrededor del castillo, ¿verdad? Y bueno, el comercio, en ese momento el comercio era restringido, pero más adelante, hacia finales de la Edad Media, el comercio tuvo un gran auge. Aquí vemos cómo está la pirámide social de la Edad Media. Está el rey, ¿verdad? El rey cede sus tierras o las entrega a quienes, al alto clero y a los nobles. Ellos eran los que trabajaban, y lo vamos a ver ahorita, condes, duques, príncipes. Y estos nobles ayudan al rey cuando el rey se le ocurre salir de guerra, cuando tenía guerra con otros países, con otros reinos, ¿verdad? El alto clero protege al bajo clero, que eran los sacerdotes que estaban en las aldeas, los pequeños sacerdotes, ¿verdad? O que estaban en los conventos. Y los artesanos, pues, que trabajan para el alto clero y para los nobles. Están los campesinos y los siervos. Los siervos de la gleba eran los trabajadores de la tierra. Aquí están. ¿Quiénes eran los privilegiados? Pues los privilegiados, el rey privilegiaba a los nobles y a los sacerdotes. Y los no privilegiados era todo el pueblo, los campesinos, los artesanos, los agricultores, las mujeres, los niños del pueblo. Ellos eran no privilegiados. No privilegiados, ¿por qué? Porque ellos no recibían ningún beneficio del reino. Algunos trabajaban una tierra que no les poseía y les daban apenas algo para su manutención. Pero ellos no recibían nada del reino, ellos le daban al reino. La vida en la Edad Media. La vida en la Edad Media es muy interesante porque pasaron 10 siglos viviendo así. La sociedad estaba dividida en estamentos, en capas. La capa de arriba, el rey, tiene sus nobles y los nobles viven en el castillo, en sus alrededores. Ellos se dedican a la guerra, a los torneos, que los hemos visto en tantas películas, los torneos de caballeros, a la cacería, a hacer fiestas, a ceremonias en homenaje al rey. Ellos tenían una vida muy frívola, una vida de fiestas, una vida de ocio, porque aún las guerras no eran guerras muy profundas, eran apenas combates entre un reino y otro reino, no eran grandes guerras, salvo las que ellos mismos, la que inició la iglesia contra los mismos fieles. En el monasterio viven los sacerdotes, el clero, los obispos, los abades, que eran los jefes de las abadías, ¿verdad? Las monjas y los frailes. ¿A qué se dedicaban ellos? Se dedicaban a la oración, al trabajo, al estudio. Ellos eran los que tenían derecho a estudiar. Los monjes y los sacerdotes eran los que tenían derecho a estudiar. Se puede decir que ellos tenían el monopolio de la educación y ellos fundaron las universidades, pero solamente podían asistir ellos, ¿verdad? Se dedicaban a copiar libros, a transcribirlos, porque ellos eran los que sabían leer y escribir. Y ellos vivían una vida sujeta al canon, a las reglas. Aquí vemos, además, cómo viven los campesinos. ¿Dónde viven los campesinos? Los campesinos, que es el estrato más bajo, viven en la aldea. En la ciudad viven los burgueses. Burgos es ciudad, ¿verdad? Allí viven los banqueros, los comerciantes, los estudiantes, los artesanos y los criados. ¿A qué se dedican?
a actividades de su oficio especializadas, ¿verdad? Se reúnen en gremios y allí ven cómo intercambian con los otros gremios, se dedican al comercio, a organizar las ferias para intercambiar y se dedican al servicio en las catedrales. Las catedrales eran grandes iglesias, ¿verdad? Donde la gente que vivía en la aldea podía ir a rendir culto a Dios, igual que los nobles, tenían sus lugares, cada uno tenía su lugar también en las catedrales. Y los campesinos, que decíamos que eran la clase más baja, eran, los nobles eran propietarios de la tierra que ellos trabajaban. Alguna tierra comunal también la tenían ellos. Eran leñadores, sirvientes, pastores, trabajaban la tierra por un pequeño sustento, un pequeño excedente que les daba el dueño de la tierra. Ellos construían sus casas ellos mismos las construían, fabricaban sus muebles y sus utensilios de trabajo, ¿verdad? No tenían ninguna atención, las condiciones higiénicas eran muy malas y en efecto la peste negra acabó con millones de personas en Europa en ese tiempo. Ellos labraban las parcelas que tenían, sus propias parcelas que eran pequeñitas, y labraban también las tierras del Señor, como hemos dicho, y pagaban además los diezmos a la iglesia e impuestos, como también pagaban los artesanos a los reyes. Entonces vemos que en la Edad Media, está conocida como la Baja Edad Media, o sea, cuando ya está terminando la Edad Media, ahí renace el comercio, renacen las ciudades ya con este intercambio comercial, ¿verdad? Porque había ciudades, en la antigüedad había ciudades que al principio de la Edad Media, hace los primeros 5 siglos de la Edad Media, se acabaron. Y pues sale una nueva clase que es la clase burguesa, ¿verdad? Ahí está todavía pequeñita, pero va saliendo. ¿Qué sucedió? Hubo una crisis en Europa justamente en ese tiempo, del siglo XIV, siglo XV. ¿Por qué la crisis? Hubo tiempos desfavorables, entonces hubo malas cosechas y esto trajo como consecuencia hambre. Entonces hubo guerras entre los feudos, entre los nobles hubo guerras. La misma inseguridad en el camino y el descenso en los comercios, además de la peste negra que ocasionó una gran mortandad y hubo un descenso de la población, contribuyeron a esa crisis. ¿Qué provocó esa crisis que hubo en toda Europa entre los siglos XIV y XV? Los reinos tambalearon, perdieron su poder. En el campo hubo escasez de mano de obra, por lo tanto hubo menor producción de alimentos y de otros bienes, ¿verdad? Los señores feudales subieron entonces sus impuestos para conservar ellos su nivel de vida y endurecieron las condiciones de trabajo para la servidumbre. No fue que, porque el trabajo de ellos en el campo era un trabajo sin una alta tecnología. Esto provocó que los campesinos se sublevaran y, como les decía al principio, hizo temblar el poder. ¿Qué pasó en la ciudad? En la ciudad hubo escasez de alimentos, los artesanos, los comerciantes se arruinaron, aumentó la miseria, hubo desempleo, ¿verdad? Y hubo también revueltas urbanas. En este clima de convulsión es cuando Cristóbal Colón le plantea a los reyes de España la posibilidad de encontrar otras rutas comerciales para las Indias. Y la reina y el rey no tenían ya dinero porque estaban pasando por toda esta gran crisis y le dieron hasta las joyas de la corona para financiar las expediciones de Cristóbal Colón. Esto como consecuencia que se descubriera América y hubo un gran intercambio comercial. Pero además Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, de la que ya habíamos hablado, ¿verdad? La que formó Constantino, cayó en manos de los turcos. Por otra parte, en el siglo XV, Gutenberg en Alemania inventa la imprenta en el mundo occidental, ¿verdad? Porque antes se escribía a mano, ¿verdad? Todas las transcripciones de los libros que hacían los monjes era a mano. Esto permitió que el saber que estaba monopolizado por los monjes, por los sacerdotes, se popularizara. Incluso la Biblia,
que fue el primer libro que se imprimió en esas imprentas masivas y que se distribuyó y se tradujo a muchos idiomas, llegó a ser del conocimiento de mucha gente. Y la gente que estaba presa por la ignorancia, que todo lo que creían era fábulas, que tenían un gran miedo, incluso a Dios no le tenían reverencia y temor, sino le tenían pánico a los castigos, entonces por eso tenían que dar todo su dinero siempre. La gente empezó a entender que todo eso eran fábulas, y esto además auspiciado por el movimiento de reforma que Martín Lutero inició también en Alemania. Esto debilitó mucho el poder católico e hizo que la Edad Media, pues, se marcó el final de la Edad Media. Entonces los intercambios comerciales, la popularización del saber, la pérdida de poder de la Iglesia Católica, la pérdida de poder de Constantinopla, todo esto hizo que ese mundo de 10 años de la Edad Media se derrumbara, y la gente empezó a buscar aprender, a buscar saber, empezó con una sed de conocimiento. Se habla entonces de un renacer de las artes y de la ciencia que se llamó Renacimiento, y es el inicio de la Edad Moderna. Veamos qué sucedió en la Edad Moderna. Entonces, las monarquías siguen existiendo. Los señores feudales eran monarcas, los grandes señores feudales eran reyes. Y ellos ahora crean ejércitos permanentes. Recuerden que hubo revueltas, guerras entre feudos a finales de la Edad Media para defenderse de los demás estados. Además, establecieron diplomacia para también negociar con los otros estados, y modernizaron su administración, modernizaron su sistema de recaudación de impuestos. Todo esto para afianzarse, porque habían estado muy debilitados. España fue el reino que más se fortaleció, así como el Reino Unido, pero se fortaleció sobre todo porque España, con el descubrimiento de América, tuvo un auge económico muy grande. La clase burguesa que salió en la Edad Media, ¿verdad?, que eran trabajadores, artesanos, que habían logrado acumular un poco de dinero, ellos siguen acumulando, y sale la clase comerciante burguesa y la clase banquera, que es la clase que acumula el dinero, o sea, que recibe el dinero de todos los demás. Y la mayor parte de las riquezas está en manos de la nobleza y del clero. Ahora, surgen pensamientos como este afán de conocer, de saber, surge el deseo y el afán por buscar el libro. Entonces, lo que se conoce como la ilustración, ese movimiento de la ilustración, que es aprender. Ya el pueblo, salen los intelectuales. Esto trae nuevos ideales de libertad, de igualdad, de soberanía y de propiedad, pero había muchos pobres en todo el continente, en todas partes había mucha pobreza. El 80% de la población era pobre. Aquí vemos pues cómo está la pirámide social en la edad moderna, ¿verdad? Los estratos más pobres eran los siervos, los jornaleros, los trabajadores asalariados, de oficios bajos. Estaban además los marginados, que esos estaban fuera de toda protección. Estaban los grupos modestos de campesinos con tierra, los artesanos, los comerciantes humildes, los oficiales pequeños. Los grupos medios estaban los artesanos y comerciantes ricos, los labradores ricos, los que se dedicaban a oficios liberales como abogados, por ejemplo. Estaba la nobleza media, que es lo que se conoce como patriciado urbano, los caballeros, la alta nobleza y el alto clero, y la realeza. Todavía eso está allí en la Edad Moderna. Sin embargo, estos ideales de igualdad, de libertad, de soberanía, de propiedad empiezan a proliferar, empiezan a extenderse en todo el mundo y van a traer consigo grandes cambios. ¿Qué sucedió?
En la Edad Moderna entonces podemos hacer este recuento, renacen las ciencias y las artes, este renacer favoreció los inventos y avances tecnológicos, ya no se centran en el miedo a Dios, sino en que el hombre puede llegar a hacer las cosas, o sea, se centran las cosas en el hombre, lo que se llama antropocentrismo, las reformas religiosas que fomentó la ética protestante del trabajo. O sea, la ética protestante del trabajo dice que el hombre es igual a Dios cuando trabaja, o sea, que el hombre es semejanza de Dios porque trabaja y tiene la facultad de crear riqueza a través del trabajo. Entonces las ciudades tienen un auge porque el agrupamiento de los gremios de artesanos hace que el intercambio económico haga que para facilitar el intercambio económico las personas se llegan hasta las ciudades y entonces las ciudades empiezan a crecer en economía y en población. Se abren nuevos mercados, ¿verdad? En las nuevas tierras conquistadas y en el continente, la construcción naval, los astilleros se convierten en una industria importante para el poder de las monarquías y las monarquías autoritarias con estados, ejércitos y burocracias permanentes y manejan hacienda propia, pues tienen un gran auge. Esto sucedió en la Edad Moderna. ¿Cuál era la organización social en la Edad Moderna? Teníamos las clases altas, las clases medias y las clases bajas. Ya lo hemos visto, las clases altas, alta burguesía, que están los principales industriales, los comerciantes, los banqueros, la nobleza, las clases medias, los trabajadores calificados, los profesionales liberales, los funcionarios, los campesinos con tierras pequeñas, industriales. En las clases bajas, el proletariado industrial, pequeños campesinos y jornaleros, los marginados socialmente, etc. Hubo algo importante, al necesitarse, al haber más gente en las ciudades, se necesitó mayor producción de alimentos y de bienes y de servicios. Es así como empieza a construirse máquinas a vapor, que como principal fuente de energía, y se empiezan a construir medios de comunicación masivos, ¿verdad? Y empieza a surgir el auge de la industria metalúrgica y textil. Esto es lo que se conoce como la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial mantuvo las estructuras esclavistas, porque si nos damos cuenta, la gente que, aunque la esclavitud había sido abolida, se mantenían las estructuras esclavistas trato a los trabajadores. Y en la primera revolución industrial y aún en la segunda se mantienen esos lineamientos esclavistas. De hecho, en la primera revolución industrial trabajó todo el mundo, hasta los niños, las mujeres trabajaban en la fábrica con fábricas de carbón. La segunda revolución industrial que vino ya después en 1900 y la tercera revolución industrial de la que se habla que ocurrió hacia 1950 y 2000. Veamos. En el campo, ¿qué sucedió? Esta primera revolución industrial generó una revolución agrícola que claro, produjo mucho más alimentos, pero lejos de beneficiar a aquellos pequeños tenedores de tierra, les dio más poder a los que pudieron pagar las maquinarias para mecanizar la agricultura. Entonces estos fueron mayormente los grandes tenedores de la tierra. La propiedad sobre la tierra se hizo mucho más privada, al punto de que antes había tierras comunales que estaban abiertas y ahora no, ahora obligaron a cercar las tierras, lo que se llamó enclosures. Enclosures. La productividad aumentó, por supuesto, hubo más alimentos, la agroindustria, en especial la agroindustria textil y la alimentaria tuvieron un gran auge. Y los pequeños productores perdieron sus tierras. Entonces vinieron a convertirse en jornaleros de los grandes terratenientes o en obreros asalariados si ellos emigraban a la ciudad. ¿Qué pasaba en las ciudades? En las ciudades abundó la mano de obra.
claro, los campesinos, la gente emigró hacia las ciudades. Pero aquí vemos en unas pequeñas gráficas cómo eran las condiciones de trabajo, rudísimas. Miren, esas fábricas llenas de calor, sin iluminación, sin ventilación. Y en la gráfica chiquitica vemos cómo están estos niños llenitos de carbón, porque ellos también trabajaban y morían trabajando a tiempo y fuera de tiempo, sin horario, como dicen, sin horario ni fecha en el calendario. Entonces, claro, ellos podían cambiar de trabajo y buscar mejores condiciones, pero no había muchas buenas condiciones que buscar. Los empresarios aprendieron que la tecnología se convertía rápidamente en dinero, o sea, rápidamente mecanizaban algo y eso rápidamente les reportaba grandes ganancias. Los alimentos abundaron, disminuyeron los precios de los alimentos y entonces los grandes industriales se acumularon capital en bancos, surgieron empresas grandes. La clase burguesa, que ahora era propietaria de las fábricas, sustituyó a la nobleza como clase más rica y poderosa. Siguió existiendo la nobleza tradicional, pero ya muy disminuida. Los campesinos que se trasladaron a las ciudades se convirtieron en obreros del carbón y del hierro. Y las condiciones laborales eran muy crueles y todos trabajaban. ¿Cómo está? ¿Qué sucedió en la Revolución Industrial Primera y en la Segunda? Las fuentes de energía de la primera revolución industrial fueron el carbón y el vapor de agua. Los sectores, principales sectores de crecimiento fueron el algodón, la metalurgia y los transportes. Se expandió fundamentalmente en Inglaterra, que se expandió hacia Europa, Bélgica, Francia y fuera de Europa hacia Estados Unidos y Japón. La tendencia fue hacia la innovación técnica y la mecanización. Los agentes que contribuyeron a esta revolución industrial primera fueron los técnicos experimentados, entre los cuales tenemos a nuestros amigos Fayol, Taylor y Henry Ford y Firestone. La mano de obra fueron trabajadores no organizados y las principales innovaciones e inventos fueron las tejedoras e hiladoras mecánicas, las desgranadoras, la máquina de vapor, el ferrocarril. Esto sucedió entre 1760 y 1830. Realmente, todavía aquí no están Fayol y Taylor ni Firestone, ellos están más adelante, pero ellos trabajaron sobre esta base de la primera revolución industrial y construyeron la segunda revolución industrial. Allí trabajaron con electricidad, con petróleo. Los principales sectores fueron el del acero, la industria química, las potencias mundiales fue Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. La tendencia fue hacia la aplicación científica y la automatización de los principios científicos. Los agentes de crecimiento en ese momento fueron los científicos, ahora sí, como Taylor y Fayol, quienes fueron la mano de obra, trabajadores que ya estaban organizados en sindicatos, ¿verdad? Y los principales inventos y las innovaciones fueron el dínamo, el motor de explosión, el teléfono, el cine, el automóvil, el avión, la telegrafía sin hilos, la radio. Y esto ocurrió entre 1870 y 1900. Aquí vemos los principales inventos, ¿verdad?, de la primera revolución industrial y de la segunda revolución industrial. Aquí vemos el primer motor a vapor, la locomotora, el barco a vapor, la máquina de hilado, la desmotadora, el hidráulico. La desgranadora no está aquí, la tenemos en la gráfica anterior. Y el motor de diésel de la segunda revolución industrial, ya eran motores de explosión, ¿verdad? El petróleo, el telégrafo, Los vemos aquí. Esto para que tengamos idea de cómo evolucionó industrialmente la producción. Ahora, la segunda revolución industrial se promueve la fabricación en serie, con el Taylorismo, el Fordismo, ¿verdad? Las empresas se concentran en cárteles, en trusts, en holding, en corporaciones. Hay nuevos sectores, como decíamos, la metalurgia, la química, la construcción, la electrónica, el automóvil, nuevas formas de energía y estos países que las potencias adquieren colonias en ultramar e intervienen a los países más atrasados. Y aquí entonces hasta aquí llegamos a este recuento histórico, porque a partir de aquí, en el próximo episodio, vamos a empezar con lo que ustedes están conociendo ahora.